Ayer por la noche se jugaba la final del intermedio entre Nacional y Liverpool. Los tricolores, con todo esto de Luis Suárez, un buen momento en la Sudamericana, un buen momento en el intermedio, ha recuperado, repito, la credibilidad, lo apuraban, ¿no? Al técnico de Nacional, había asumido hacía 2 meses y ya, si no ganaba, lo querían correr. Bueno, repito, fue encontrando el equipo con jugadores que también, por supuesto, levantaron su nivel algunos, otros llegaron como Zavala, por ejemplo, y ya hoy se ganó la titularidad. Final que se jugó, insisto, en el Estadio Centenario. Repartían los gastos, quién era el local, eso se sorteaba. Esto sucedía en la final entre Nacional y Liverpool. Qué gran año para Liverpool, ¿no? El equipo dirigido por Jorge Baba, campeón del torneo Apertura. El rumano Giga Hagi, aquel número 10 que jugara en la selección de Rumania en los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94, de los mejores futbolistas que salió de aquel país, y ni que hablar, hablando de Europa, de la década de los 90, de los mejores jugadores que vimos nosotros. Le decían el Maradona rumano. Bueno, jugó en Real Madrid, jugó en Barcelona, en los dos grandes de España. Esta es la historia, recorriendo un poco ya de cara y mirando a 4 meses del Mundial, algunas de las estrellas de otra época. El rumano Giga Hagi fue uno de los mejores jugadores más originales del último cuarto de siglo en el fútbol de Rumania y se podría decir en Europa. Zurdo cerrado, anárquico y genial. Imposible de someter a ningún sistema o posición fijo. Tenía también una personalidad inclasificable. Tímido y reservado, Hagi no era ni de lejos un ejemplo de corrección y de buen tono. Rebelde, díscolo, pasó por los dos grandes de España. Sí, jugó en el Real Madrid del 90 al 92, ídolo en el equipo merengue en aquellas épocas, pero después se iría al archirrival, al Barcelona, 94 y 96. Nació en el pueblo, cerca del Mar Negro, en la bigarrada y vivísima región rumana, máximo exponente de la generación de oro de Rumania. Hagi jugó 125 partidos con su selección y anotó 35 goles. Fue jugador habilidoso, talentoso, rápido y con buena definición. Despuntó durante una década en varios clubes rumanos y en 1990 firmó para el Real Madrid. 2 temporadas estuvo en el Club Blanco antes de irse al equipo de Barcelona. 2 años acabó su carrera como futbolista en el Galatasaray, donde anotó 200 goles en 485 partidos oficiales. Una auténtica leyenda, aquel número 10, Giga Hagi, que enfrentó a Argentina en varias oportunidades y Argentina lo sufrió. Tres partidos se jugaron ayer por el torneo de Liga Mayor. Peñarol Fernandino esperaba por Ituzaingó, partido duro para Ituzaingó, en el escenario del equipo Mirasol de Maldonado. Libertad, a un paso de ser campeón, esperaba por Central Molino y Punta del Este jugaba con Artigas Juniors. Complemento de la 9ª fecha de Liga Mayor, el Maldonado. Ayer se jugaron 3 partidos. Con la victoria de Libertad, el equipo de Gabriel Alcoba quedó a un paso de quedarse con el primer torneo a nivel local. Ituzaingó venció 3-0 Peñarol Fernandino. Con goles de Guillermo Trinidad, Mateo Figoli y Anthony Sousa marcarían para los dirigidos por Andrés Mendoza. Punta del Este igualó 1-1 con Artigas Juniors. Michael Silva y Alan Fungi para los tricolores de Maldonado Nuevo, de gran campaña, los de Miguel Vitabar. Libertad ganó a Central Molino 3-1. Yosemir López, Agustín Hernández y Rodrigo Pérez para los del barrio Capandegui. Central Molino, el equipo de Sergio Silveira, descontaría por Víctor Barcelona. Seguramente el miércoles se va a definir la fecha número 10 y ahí tendremos o no el campeón de esta primera parte del año. Otra de las historias curiosas que le traemos hoy. Este argentino, jugador de básquetbol, jugó Olimpiadas con la selección argentina, jugó Sudamericanos con la selección argentina, se enamoró y se vino a vivir a Uruguay. Estamos hablando de la década de los 50 aproximadamente. Jugaba de lentes, tenía esa curiosidad. Estamos hablando de Adolfo Lumbinki. Bueno, pero después logró jugar, nacionalizarse y jugar por Uruguay. Debe ser el único jugador de básquetbol que jugó con la camiseta albiceleste y con la celeste de Uruguay. Esta es la historia.
Jugaba de lentes, parecía un motociclista. Era hijo de polacos, nació en el Chaco, en Argentina, pero se enamoró de una uruguaya y se vino a vivir a Montevideo. Fue campeón con Argentina y después defendería a Uruguay en los Juegos Olímpicos en un hecho curioso y hasta el momento inédito. Hablamos de Adolfo Lubinski, un caso único, de un tipo carismático que terminó peleando por la camiseta celeste. Lubinski es un caso excepcional, poco frecuente en el mundo del básquetbol, que alguien defienda dos camisetas diferentes. Originario de Charata, el Chaco, nació un 25 de julio de 1933. Era un flaco lungo de 1,94 que en aquella época llamaba la atención. De ahí fue que comenzó a jugar al básquetbol, invitado por diferentes técnicos de su pueblo. Después llegaría la convocatoria a la selección argentina, que había sido semifinalista en los Olímpicos de Helsinki en 1952. Además ganó una medalla en los Panamericanos. La selección albiceleste consiguió la proeza de vencer a los Estados Unidos 54-53 en aquellos tiempos, y él estaba dentro de la cancha. En aquella hazaña estaba presente. Se enamoró y se vino a vivir a Uruguay. En 1957 inicialmente se vino a jugar a Atenas. Después, un dirigente de Hebraica Maccabi le consigue empleo y cambió de equipo. Adolfo se casó en nuestro país, se realizaron las gestiones para que además lograra la habilitación para poder nacionalizarse. Finalmente lo logró. Fue así como Lubinski logró ponerse la celeste. Fue en el Sudamericano de 1958. Después jugaría el Mundial de Chile del 59 y posteriormente se dio el lujo de ser olímpico con Uruguay defendiendo los Juegos de Roma en 1960. Dicen quienes lo conocieron que era un tipo cómico, entrañable, muy particular. Lo embromaban mucho porque fue uno de los primeros que jugaba con enormes lentes. Adolfo se retiró en la década de los 70. De todos modos, siguió vinculado al básquetbol jugando a nivel de veteranos. Terminó sus años volviendo a la Argentina por la crisis económica en nuestro país. A la pausa nos vamos y a la vuelta de la misma seguimos con más información.